Me humilló delante de toda su familia, me dio la espalda en la noche de bodas y me dejó llorando en una cama vacía. En el último instante, cuando descubrí el verdadero motivo de su rechazo, todo se volteó en su contra, y lo peor aún estaba por venir. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en una sola noche. Mi nombre es Carmen, y fui obligada a casarme con el jeque Rashid Al-Zahir para salvar a mi familia de la quiebra. Crucé el océano rumbo a un destino desconocido en el desierto árabe, pero cuando llegó la noche de bodas, él me rechazó con una frialdad devastadora, dejando claro que yo jamás sería digna de él. Humillada y atrapada en un palacio dorado que parecía una prisión, tuve que decidir, aceptar la derrota o descubrir la verdad detrás de ese rechazo. Lo que encontré lo cambió todo, no solo sobre Rashid, sino sobre quién era yo realmente y lo que estaba dispuesta a hacer por mi propia libertad. Antes de que empiece la historia de Carmen, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y suscríbete al canal porque nos ayudas a crecer para traer más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. La conversación con mi padre fue en el jardín trasero de nuestra casa, entre las bugambilias que mi madre había plantado antes de morir. El sol de la tarde caía sobre nosotros como un juicio, y yo sabía, por la forma en que él evitaba mi mirada, que lo que vendría cambiaría todo. Carmen, necesito que me escuches sin interrumpir, dijo con voz quebrada. Sus manos temblaban mientras sostenía un sobre Manila que parecía pesar más que el mundo entero. No dije nada, solo esperé, sintiendo cómo el estómago se me anudaba con cada segundo de silencio. La empresa está en quiebra. No es algo que pueda arreglarse con un préstamo o vendiendo propiedades. Las deudas son astronómicas. Hizo una pausa, tragó saliva. Vamos a perderlo todo. La casa, el negocio, todo lo que tu abuelo y yo construimos durante 30 años. Mis hermanos. Pensé inmediatamente en Sofía, que acababa de entrar a la universidad, en Mateo, que necesitaba tratamiento para su asma, en papá, que ya no era joven y no sobreviviría a empezar de cero. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la respuesta no me gustaría. Mi padre finalmente me miró y vi lágrimas en sus ojos. Hay una salida, una sola. El jeque Rashid Al-Zahir, un hombre muy poderoso de Dubái. Él está dispuesto a pagar todas nuestras deudas, a darnos un nuevo comienzo. El silencio entre nosotros era denso, cargado de algo oscuro que aún no tenía nombre. ¿A cambio de qué?, susurré. De ti, Carmen. Él quiere casarse contigo. El mundo se detuvo. El canto de los pájaros, el rumor del viento entre las hojas, todo se volvió un murmullo lejano. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el piso bajo los pies. ¿Cómo? Fue todo lo que pude articular. Mi padre dejó caer el sobre la mesa de hierro forjado. Papeles se desparramaron. Contratos, fotografías, documentos legales con sellos dorados. Su representante me contactó hace 3 semanas. Al parecer, el jeque busca una esposa occidental, alguien educada, de buena familia. Tu nombre llegó a él a través de contactos de negocios. Cada palabra parecía cortarle la garganta. Sé que es una locura, sé que no es justo, pero Carmen, si no aceptamos, no solo perdemos todo, los acreedores van a destruirnos. Tu hermano no tendrá medicinas, Sofía tendrá que abandonar la universidad, y tú irás a la cárcel, completé, sintiendo cómo la rabia y el pánico se mezclaban en mi pecho. Él asintió, avergonzado. Las deudas incluyen fraudes que cometí tratando de salvar la empresa, fraudes desesperados de los que me arrepiento cada segundo, pero que existen. Si esto sale a la luz sin que pueda pagar, tomé una de las fotografías. Era él, Rashid Al-Zahir, cabello negro como la noche, ojos oscuros e impenetrables, una mandíbula firme que hablaba de determinación y poder. Era guapo de una manera intimidante, como una tormenta es hermosa justo antes de destruir todo a su paso. ¿Por qué yo? ¿Por qué no contrata a alguien o busca a alguien que realmente quiera esta vida? No lo sé, hija. Su representante no dio explicaciones, solo dijo que había sido seleccionada y que la oferta expiraba en 48 horas. Cerré los ojos. 26 años. Eso era todo lo que había vivido. 26 años de sueños, de planes, de imaginar un futuro lleno de amor y elecciones propias. Había estudiado arquitectura, soñaba con abrir mi propio estudio, con viajar por Europa dibujando edificios antiguos. Había tenido novios, corazones rotos y sanados, noches de risas con amigas. Todo eso estaba a punto de terminar. ¿Y si digo que no?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mi padre no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos que decir que no significaba ver cómo mi familia se desmoronaba, cómo mi padre era llevado a prisión, cómo mis hermanos pagaban por errores que no habían cometido. Abrí los ojos y miré el jardín.
Las bugambilias de mamá seguían floreciendo, ajenas a la tragedia que se desarrollaba bajo su sombra. Ella había sido tan fuerte, tan valiente ante el cáncer que se la llevó. La familia es todo, me había dicho en sus últimos días. Cuida de ellos, Carmen, siempre. ¿Cuándo tengo que decidir?, pregunté con voz hueca. Mañana al mediodía. El representante vendrá por la respuesta. Me levanté de la silla. Mis piernas apenas me sostenían, pero caminé hacia la casa con la espalda recta, negándome a derrumbarme frente a mi padre. Él ya cargaba suficiente culpa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi habitación, memorizando cada grieta, cada sombra. Al amanecer, bajé las escaleras y encontré a mi padre en la cocina, con la misma ropa del día anterior. Él tampoco había dormido. Lo haré, dije sin preámbulos. Me casaré con él. Mi padre se cubrió el rostro con las manos y lloró como no lo había visto llorar ni siquiera en el funeral de mamá. 2 semanas después, estaba en un avión privado rumbo a Dubái. El vestido de novia ya me esperaba allá. El jeque Rashid Al-Zahir había enviado un contrato de 50 páginas que mi abogado revisó con expresión sombría. Es vinculante en todos los sentidos, me había dicho. Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. Firmé de todos modos. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, miré por la ventanilla las nubes infinitas y me pregunté si alguna vez volvería a ver mi casa, mis bugambilias, mi vida. La respuesta, lo sabía en el fondo de mi alma, era no. El calor me golpeó como una bofetada cuando bajé del avión. Nunca había sentido algo así. Un aire denso, sofocante, que parecía succionar el oxígeno de mis pulmones. Dubái se extendía ante mí como un espejismo de cristal y acero, rascacielos que desafiaban la gravedad emergiendo del desierto dorado. Una mujer vestida con un traje impecable me esperaba al pie de la escalerilla. Su expresión era neutra, profesional, pero sus ojos me evaluaron de pies a cabeza en 2 segundos. Señorita Herrera, bienvenida. Soy Amira, asistente personal del jeque Rashid. Por favor, sígame. No hubo sonrisa, no hubo calidez, solo eficiencia fría. La limusina que nos esperaba era más lujosa que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Cuero blanco, minibar con cristalería, pantallas táctiles por todas partes. Me senté rígida, sin atreverme a tocar nada, mientras Dubái pasaba veloz por las ventanas tintadas. El jeque la recibirá esta noche, dijo Amira sin mirarme, tecleando algo en su tableta. La ceremonia será mañana al mediodía, privada, como él prefiere. ¿Voy a conocerlo antes de casarme?, pregunté, odiando cómo mi voz sonaba tan pequeña. Amira levantó la vista y por primera vez detecté algo en su expresión. ¿Lástima? ¿Advertencia? Esta noche, durante la cena. Le sugiero que esté preparada. ¿Preparada para qué? Pero ella ya había vuelto a su tableta, ignorándome. El palacio no era lo que esperaba. Había imaginado algo tradicional, con cúpulas doradas y mosaicos árabes. Pero la residencia de Rashid era ultramoderna. Líneas minimalistas, ventanales inmensos, mármol blanco que brillaba bajo el sol implacable. Era hermoso y aterrador a la vez, como una fortaleza disfrazada de obra de arte. Me llevaron a una suite en el ala este, 3 habitaciones, un baño del tamaño de mi antigua sala, un vestidor repleto de ropa que claramente habían comprado para mí, vestidos de diseñador, zapatos carísimos, joyas que probablemente valían más que la casa de mi familia. Tiene 2 horas para prepararse, anunció Amira. La cena es a las 8 en punto, no llegue tarde. Y se fue, dejándome sola en medio de todo ese lujo que se sentía como una jaula de oro. Me duché, intentando lavar el agotamiento del viaje, pero el agua caliente no pudo tocar el frío que se había instalado en mis huesos. Elegí un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y me maquillé con manos temblorosas. En el espejo vi a una extraña, una mujer a punto de casarse con un hombre al que nunca había visto, en un país que no conocía, por razones que la llenaban de vergüenza. Un asistente vino a buscarme exactamente a las 8. Me guió por pasillos interminables hasta un comedor íntimo con vistas al desierto. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo las dunas de naranja y púrpura, una belleza tan cruel que me dolió mirarla. Y entonces lo vi. Rashid Al-Zahir estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Incluso sin ver su rostro, emanaba poder. Era alto, de hombros anchos, vestido con una túnica blanca tradicional que contrastaba con la modernidad del lugar. Cuando se volvió, nuestras miradas se encontraron y sentí como si me atravesara con la suya. La fotografía no le hacía justicia. Era devastadoramente guapo, pero había algo más. Una intensidad en esos ojos oscuros que me hizo retroceder un paso involuntario. Carmen, dijo, y mi nombre en su voz sonó extraño, exótico. Su acento era apenas perceptible, su español perfecto. Siéntate. No fue una invitación.
habitación. Fue una orden. Me senté, sintiendo cómo mis piernas apenas me respondían. Él tomó asiento frente a mí y un ejército silencioso de sirvientes apareció con platos que parecían obras de arte. «Supongo que tienes preguntas», comenzó, tomando su copa de agua con una elegancia natural que hablaba de toda una vida de privilegio. ¿Por qué yo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «De todas las mujeres en el mundo, ¿por qué elegiste a alguien que no quiere estar aquí?» Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Precisamente por eso, no quiero una esposa que me adore, Carmen. Quiero una esposa que cumpla un propósito». «¿Qué propósito? Eso no te concierne todavía». Tomó un bocado de comida, masticó, tragó, todo con una calma que me enfurecía. «Lo que necesitas saber es que tendrás todo lo que desees: ropa, joyas, viajes. Tu familia vivirá cómodamente el resto de sus vidas. A cambio, serás mi esposa en público, asistirás a eventos a mi lado, cumplirás con las expectativas sociales». «¿Y en privado?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Esta vez sí sonrió, pero fue una sonrisa helada que no alcanzó sus ojos. «En privado, mantendremos distancia. No espero amor de ti, Carmen. Ni siquiera espero que finjas sentirlo». Debería haberme sentido aliviada. En cambio, algo en su tono me lastimó de una forma que no entendía. ¿Y si me niego?, desafié, sabiendo que era absurdo. Ya había firmado, ya estaba aquí. Rashid dejó su tenedor con precisión calculada. Se inclinó hacia adelante y la luz de las velas bailó en su rostro, haciendo que sus facciones parecieran talladas en piedra. «Entonces tu padre va a prisión, tu hermana abandona la universidad, tu hermano se queda sin medicinas y tú vuelves a México con las manos vacías y una familia destruida». Hizo una pausa. «Pero no te negarás, Carmen, porque a pesar de todo el resentimiento que veo en tus ojos, eres una mujer que cumple sus promesas». Tenía razón, y lo odiaba por ello. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Cada bocado sabía a ceniza. Cuando finalmente terminamos, Rashid se levantó. «Mañana a las 12. El imán estará esperando. Te sugiero que descanses». Se fue sin mirar atrás, dejándome sola con mi reflejo fantasmal en las ventanas oscuras. Esa noche, acostada en sábanas de seda que debían costar una fortuna, lloré por primera vez desde que había tomado la decisión. Lloré por la vida que dejaba atrás, por los sueños que nunca cumpliría, por la mujer que había sido y que estaba muriendo con cada segundo que pasaba en este palacio hermoso y vacío. Cuando amaneció, mis lágrimas se habían secado. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, pero la mandíbula firme, la espalda recta. Si Rashid al-Zahir quería una esposa que cumpliera un propósito, eso es exactamente lo que tendría, pero no me rompería. No importaba cuánto lo intentara. Mientras las asistentes entraban para prepararme, vestirme con ese maldito vestido de novia que jamás había soñado, me hice una promesa silenciosa. Sobreviviría a esto. De alguna forma, encontraría la manera de sobrevivir. Antes de continuar con la historia, no olvides suscribirte al canal, porque eso nos ayuda a crear más historias y a seguir creciendo cada vez más. La ceremonia fue tan fría como el hombre con el que me casé. El imán recitó versos en árabe que no entendí, sus palabras resonando en la sala privada del palacio donde solo estábamos él, Rashid, dos testigos que nunca había visto, y yo. No hubo flores, no hubo música, no hubo felicidad. Solo firmas en documentos y promesas que se sentían como sentencias. Cuando Rashid deslizó el anillo en mi dedo, sus manos estaban frías. No me miró a los ojos. Cuando llegó mi turno de hacer lo mismo, mis dedos temblaban tanto que casi dejó caer la sortija. Era de oro blanco con diamantes incrustados. Probablemente valía más que todo lo que había poseído en mi vida. Se sentía como un grillete. «Ya está hecho», dijo Rashid cuando el imán terminó. Su voz era neutra, como si acabara de cerrar un trato de negocios y no de casarse. Los testigos se retiraron en silencio. El imán murmuró una bendición que sonó más a condolencia. Y entonces quedamos solos, marido y mujer, dos extraños unidos por desesperación y conveniencia. «Esta noche hay una cena», anunció Rashid, ajustándose los puños de su túnica ceremonial. «Familia y algunos socios importantes. Necesito que estés presentable y sonriente». «¿Y después?», pregunté, odiando el nudo que se formaba en mi estómago. «Después cumpliremos con las expectativas». Su mirada finalmente encontró la mía, oscura e indescifrable. «Es la noche de bodas, Carmen. La gente esperará cierta apariencia de normalidad». El resto del día pasó en una nebulosa. Me cambiaron de vestido 3 veces. Me peinaron y maquillaron como a una muñeca. Me briefearon sobre quién era quién,
qué decir, cómo comportarme. Sonríe pero no hables demasiado. Sé modesta pero no invisible. Toca el brazo del jeque ocasionalmente para mostrar afecto. La cena fue una tortura de 5 horas. Decenas de personas me observaban con curiosidad apenas disimulada. Las mujeres de la familia de Rashid, envueltas en abayas de diseñador, me estudiaban con ojos críticos, cuchicheando en árabe que agradecí no entender. Los hombres me ignoraban completamente, como si yo fuera decoración más que persona. Rashid interpretó su papel a la perfección. Me tomaba la mano en los momentos apropiados. Me llamaba Habibti, con una ternura que sonaba ensayada. Sonreía cuando los demás lo hacían. Pero yo sentía la tensión en su cuerpo cada vez que me tocaba, como si le costara un esfuerzo sobrehumano mantener la farsa. Cuando finalmente terminó, cuando el último invitado se retiró entre risas y sugerencias veladas sobre la noche que nos esperaba, sentí cómo el pánico trepaba por mi garganta. Amira me escoltó de vuelta a mis habitaciones, excepto que ahora no eran mis habitaciones, eran nuestras habitaciones. La suite matrimonial del ala principal, con una cama del tamaño de mi antigua sala, ventanas que daban al desierto iluminado por la luna y una opulencia que me mareaba. El jeque llegará pronto, dijo Amira con esa neutralidad profesional que nunca se quebraba. ¿Necesita algo más? Necesitaba despertar de esta pesadilla. Necesitaba que alguien me dijera que todo estaría bien. Necesitaba a mi madre. No, gracias, respondí con voz hueca. Cuando se fue, me quedé de pie en medio de la habitación, aún con el vestido de la cena, sin saber qué hacer. ¿Me cambiaba? ¿Me quedaba así? ¿Qué se suponía que debía hacer una novia comprada en su noche de bodas? La puerta se abrió 20 minutos después. Rashid entró, ya cambiado a ropa más cómoda. Pantalones oscuros, camisa blanca sin corbata. Se veía diferente sin la túnica ceremonial, más joven, más humano. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, esa humanidad desapareció. «Siéntate», ordenó, señalando el sillón junto a la ventana. Obedecí, confundida. Él se sirvió whisky de un bar que no había notado antes. Tomó un trago largo y finalmente habló. «Necesito que entiendas algo, Carmen. Este matrimonio es estratégico. Mi familia necesita que me case para cumplir con ciertas tradiciones, para asegurar alianzas. Pero yo no tengo intención de consumar esta farsa». Las palabras me golpearon como piedras. No por desilusión, sino por la forma en que las dijo, con disgusto, como si la sola idea lo repugnara. «¿Qué?», susurré. «No te tocaré. No esta noche ni ninguna otra». Tomó otro trago. «Eres adecuada para el papel que necesito. Educada, presentable, lo suficientemente desesperada como para no causar problemas. Pero no eres». Se detuvo, y por primera vez vi algo en sus ojos que parecía auténtico: desprecio. «No eres digna de mí en ningún otro sentido». El silencio que siguió fue tan denso que apenas podía respirar. Cada palabra había sido calculada para herir, para dejar claro mi lugar en este arreglo. Yo era útil, nada más. Una herramienta, un medio para un fin. «Entiendo», dije finalmente, sorprendida de que mi voz sonara tan firme cuando por dentro me estaba quebrando. «Bien», dejó el vaso vacío sobre la mesa. «Dormirás aquí. Yo usaré las habitaciones del ala oeste. En público mantendremos las apariencias. En privado no nos veremos más de lo necesario». Se dirigió hacia la puerta y algo en mí se rompió. Quizás era el agotamiento, quizás la humillación acumulada, quizás simplemente necesitaba entender por qué este hombre me odiaba tanto sin siquiera conocerme. «¿Por qué te casaste conmigo entonces?», exploté. «Si soy tan indigna, si te repugno tanto, ¿por qué no elegiste a otra persona?». Rashid se detuvo con la mano en la manija. Durante un momento interminable pensé que no respondería. Luego se volvió y lo que vi en su rostro me heló la sangre. Dolor crudo y profundo, apenas contenido bajo capas de rabia. «Porque el amor destruye», dijo con voz baja y letal. «Y tú, Carmen, eres exactamente lo que necesito. Alguien a quien jamás podría amar». Salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic suave que resonó como un disparo. Me quedé sentada mientras las lágrimas finalmente caían, silenciosas y amargas. No lloraba por él ni por este matrimonio muerto antes de nacer. Lloraba por mí, por la mujer que había sacrificado todo y que ahora descubría que ni siquiera eso había sido suficiente. Me había vendido para salvar a mi familia, y el hombre que me había comprado acababa de dejarme claro que ni siquiera valía el precio que había pagado. El desierto afuera brillaba bajo la luna, indiferente a mi dolor, hermoso y cruel,
como todo en este lugar, como el hombre que ahora era mi esposo, como la vida que me esperaba en este palacio dorado que cada vez se parecía más a una tumba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una rutina tan predecible como asfixiante. Despertaba sola en esa cama enorme, desayunaba sola en el balcón con vista al desierto. Pasaba las mañanas en la biblioteca del palacio, perdida entre libros en idiomas que no hablaba, o caminando por jardines tan perfectos que parecían artificiales. Por las tardes, Amira aparecía con itinerarios, cenas benéficas, eventos sociales, inauguraciones, ocasiones donde debía colgar del brazo de Rashid y fingir que éramos algo más que dos extraños atrapados en un contrato. Él cumplía su palabra, nunca me visitaba, nunca me buscaba. En las raras ocasiones en que coincidíamos en el palacio fuera de eventos públicos, me saludaba con un asentimiento frío y seguía su camino. Éramos fantasmas compartiendo el mismo espacio, cuidadosos de no tocarnos nunca, pero el palacio tenía ojos y lenguas. Las otras mujeres eran las peores. La familia de Rashid vivía en diferentes salas. Tías, primas, la madre que me miraba con un desdén apenas velado. Hablaban en árabe frente a mí, sabiendo que no entendía, y luego se reían. A veces captaba mi nombre entre sus palabras, y no necesitaba traducción para saber que no era nada bueno. Laila, la prima de Rashid, era particularmente cruel, hermosa, educada en Suiza, prometida a un príncipe saudí. Cada vez que me veía, su sonrisa era puro veneno. Carmen, me dijo una tarde mientras tomábamos té en el salón principal, rodeadas de otras mujeres, debes sentirte muy sola aquí, tan lejos de tu pueblo. No era de un pueblo, pero explicarlo no cambiaría nada. Me adapto, respondí, manteniendo la voz neutra. Por supuesto, las mujeres como tú son muy buenas adaptándose, sobreviviendo. La pausa fue deliberada, cargada de significado. Aunque me pregunto cuánto tiempo durará este arreglo. Los hombres al-Sahir tienen necesidades, y Rashid es particularmente apasionado. Las otras mujeres rieron por lo bajo, y sentí el calor subir por mi cuello. Sabían, de alguna forma, todas sabían que mi matrimonio era una farsa, que Rashid me había rechazado. Los asuntos entre mi esposo y yo son privados, dije, dejando la taza con manos temblorosas. Claro, Laila sonrió como un gato con un ratón. Privados, aunque no tan privados cuando los sirvientes hablan sobre habitaciones separadas y camas vacías. Me levanté sin decir palabra. Quedarme significaba darles el espectáculo de verme quebrar, y eso no lo permitiría. Salí del salón con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Encontré refugio en el único lugar donde nadie me molestaba, el jardín del ala este, un espacio olvidado que nadie más visitaba. Me senté en un banco de piedra entre jazmines silvestres y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. ¿Por qué lloras? La voz me sobresaltó. Giré y vi a un niño de unos 8 años observándome con curiosidad. Tenía los ojos oscuros de los al-Sahir, pero algo más suave en sus facciones. ¿Quién eres?, pregunté, secándome rápidamente las lágrimas. Karim, el hijo de la prima Yasmín, se acercó sin miedo. Tú eres la nueva esposa del tío Rashid, la que todos dicen que no pertenece aquí. Su honestidad brutal me arrancó una risa amarga. Supongo que sí. ¿Es cierto que vendes de México? Mi maestro me mostró en el mapa. Está muy lejos, confirmé. Karim se sentó a mi lado, balanceando las piernas. Mi mamá dice que tío Rashid se casó contigo por obligación, que su corazón sigue enterrado con Amara. El nombre me atravesó como un cuchillo. ¿Quién es Amara? El niño me miró sorprendido. ¿No sabes? Amara era su prometida. Iban a casarse hace 3 años, pero ella murió en un accidente de auto 2 semanas antes de la boda. Tío Rashid cambió después de eso. Se volvió frío. Mi mamá dice que murió con ella. De repente todo cobró sentido. El dolor en sus ojos cuando dijo, porque el amor destruye. El desprecio cuando me llamó indigna. No era personal. Yo simplemente no era ella. Nunca sería ella. Deberías volver con tu madre, dije suavemente a Karim. Seguro te está buscando. Él asintió y se fue corriendo, dejándome sola con esta nueva información que lo cambiaba todo y nada a la vez. Esa noche había otra cena. Un empresario importante de Londres, su esposa, varios socios de Rashid. Me puse un vestido negro, me maquillé para ocultar el cansancio y bajé exactamente a tiempo. Rashid ya estaba allí, impecable en su traje oscuro. Cuando me vio entrar,
Algo cruzó su rostro. Sorpresa, apreciación, desapareció tan rápido que debí imaginarlo. La cena transcurría normalmente hasta que la esposa del empresario, Margaret, una mujer mayor con ojos amables, me preguntó: ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Debe ser una historia fascinante. El silencio fue tenso. Rashid me miró, esperando que yo manejara la situación. Era una prueba, me di cuenta. Una más de las muchas que me pondría. Fue un arreglo familiar, dije con calma, sosteniendo la mirada de Margaret. Pero a veces las mejores historias no comienzan con amor, sino con decisión, con compromiso, con dos personas dispuestas a construir algo, incluso cuando las bases son imperfectas. No mentí, pero tampoco dije la verdad completa. Margaret sonrió, conmovida. Los socios asintieron con aprobación. Y Rashid me miró de una forma diferente, como si por primera vez me viera realmente. Después, cuando los invitados se fueron, me detuve antes de subir a mis habitaciones. Sé de Amara, dije sin mirarlo. Sé que la amabas, sé que murió y que yo soy solo un reemplazo necesario. Finalmente, lo miré. Pero no voy a disculparme por estar viva, Rashid. No voy a disculparme por no ser ella. Estoy aquí, cumpliendo mi parte del trato, y merezco algo más que tu desprecio. No esperé su respuesta. Subí las escaleras sintiendo su mirada clavada en mi espalda, pesada como el desierto mismo. Esa noche dormí inquieta, soñando con una mujer muerta a la que nunca conocí, pero que de alguna forma dictaba cada aspecto de mi vida. Cuando desperté, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Tienes razón, no eres ella. Y quizás eso no sea algo por lo que debas disculparte. Era poco, casi nada, pero era lo primero genuino que recibía de él. Y en este desierto emocional en el que vivía, incluso una gota de agua significaba algo. Todo cambió la noche que lo encontré en la terraza del ático. Había pasado un mes desde la nota. Las cosas entre Rashid y yo habían evolucionado a una especie de tregua incómoda. Aún vivíamos separados, aún éramos extraños, pero había una cortesía nueva en nuestras interacciones. Él preguntaba cómo había sido mi día. Yo le agradecía cuando enviaba libros en español a la biblioteca. Pequeños gestos que no significaban nada y lo significaban todo. Esa noche no podía dormir. El insomnio se había convertido en mi compañero constante. Decidí explorar las partes del palacio que aún no conocía, y así fue como terminé en el ático, una zona privada que supuestamente nadie usaba. Pero alguien estaba allí. Rashid estaba de pie frente al ventanal, mirando el desierto nocturno. Tenía una copa en la mano y la ropa arrugada, como si llevara horas allí. Algo en su postura, en la forma en que sus hombros caían, me detuvo en seco. Estaba a punto de retirarme silenciosamente cuando habló. No tienes que irte. Su voz sonaba diferente, cansada, rota. Me acerqué despacio, insegura. No quería molestarte. Hoy hace 3 años, dijo sin mirarme. 3 años desde que Amara murió. El aire entre nosotros se volvió denso. Nunca habíamos hablado de ella directamente. Era como un fantasma que todos conocían, pero nadie mencionaba. Lo siento, susurré. ¿Por qué? Finalmente me miró y lo que vi en sus ojos me quitó el aliento. Dolor. Tanto dolor que parecía imposible que un ser humano pudiera contenerlo. Tú no la mataste. Yo sí. Rashid, fue un accidente. ¿Eso te dijeron? Soltó una risa amarga, vacía. Amara murió porque yo estaba demasiado ocupado con negocios para acompañarla ese día. Ella quería que fuéramos juntos a elegir las flores para la boda. Era importante para ella, pero yo tenía una reunión, una maldita reunión que ni siquiera recuerdo ahora. Tomó un trago largo. Entonces, ella fue sola, y un camión se pasó un alto. Y eso fue todo. Se fue, por una reunión que no importaba. Las lágrimas caían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No por mí, sino por él. Por el peso que había estado cargando solo durante 3 años. No fue tu culpa, dije. ¿No? Se volvió hacia mí bruscamente. Después de que murió, encontré su diario. ¿Sabes qué decía la última entrada? A veces siento que Rashid me ama, pero que ama más su trabajo. Me pregunto si después de casarnos, seré suficiente para él. Esas fueron sus últimas palabras escritas, Carmen, dudando de mi amor, y tenía razón en dudar. No digas eso, es la verdad. Se pasó una mano por el cabello, destrozado. Por eso cuando mi familia me presionó para casarme de nuevo, para cumplir con las tradiciones, elegí esto, elegí un arreglo sin amor, porque el amor, su voz se quebró. El amor te hace vulnerable, te hace fallar a las personas que más importan, y yo no puedo pasar por eso de nuevo. De repente todo cobró sentido. Su frialdad no era crueldad gratuita, era autoprotección.
una armadura construida sobre culpa y pérdida. Rashid, me acerqué un paso. Amara no querría esto para ti. Una vida sin sentir, sin permitirte. No hables de lo que ella querría. Su voz se endureció. No la conociste. No sabes, tienes razón. No la conocí. Otro paso. Pero conozco el dolor. Perdí a mi madre cuando tenía 20 años. Cáncer. La vi consumirse durante meses y no pude hacer nada. Mi voz tembló. Me sentí culpable por cada vez que preferí salir con amigos en lugar de quedarme con ella. Por cada momento que desperdicié. Y después de que murió, juré que nunca más me permitiría amar a alguien lo suficiente como para sentir ese dolor de nuevo. Rashid me miró intensamente y por primera vez sentí una conexión real entre nosotros. Pero ¿sabes qué descubrí? Continué. Que el dolor no desaparece por evitar amar, solo cambia de forma. Se convierte en un vacío constante, en una vida a medias. Y mi madre no hubiera querido eso para mí. Así como estoy segura de que Amara no lo querría para ti. El silencio que siguió fue diferente. No incómodo, sino cargado de algo nuevo. Entendimiento, quizás. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Rashid abruptamente. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Y no me digas que fue solo por tu familia. La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me la había hecho antes. Ni siquiera yo misma me la había hecho realmente. Porque toda mi vida he sido la que cuida a los demás, admití. Después de que murió mamá, me convertí en la madre de mis hermanos, la cuidadora de mi padre, la fuerte, la que sacrifica sus sueños para que otros cumplan los suyos. Mis propias lágrimas comenzaron a caer, y una parte de mí, una parte pequeña y egoísta, pensó que al menos aquí, tan lejos, podría descubrir quién soy cuando no soy necesaria, cuando no soy la salvadora de nadie. Pero terminaste siendo la salvadora de tu familia de todos modos, dijo Rashid suavemente. Supongo que sí. Solté una risa húmeda. Algunos patrones son difíciles de romper. Nos quedamos allí, dos extraños unidos por el dolor y la pérdida, mirando el desierto que se extendía infinito bajo las estrellas. Y por primera vez desde que llegué, no me sentí completamente sola. No te odio, Carmen, dijo Rashid finalmente. Nunca te he odiado, solo necesitaba que fueras algo que pudiera controlar, algo seguro, y tú te negaste a hacer eso. Seguiste siendo humana, real, complicada. Me asustó. ¿Y ahora? Me miró durante un largo momento. Ahora no sé qué eres, pero quizás podríamos intentar ser amigos, socios reales, no solo en público. No era una declaración de amor, no era ni siquiera afecto, pero era honestidad. Era una puerta entreabierta después de meses de paredes. Me gustaría eso, dije. Esa noche nos quedamos en la terraza hasta el amanecer hablando. Él me contó de Amara, de sus sueños, de cómo ella amaba la poesía y odiaba la política. Yo le hablé de mi madre, de México, de mis planes abandonados de ser arquitecta. Fueron conversaciones que debimos tener antes de casarnos, pero la vida rara vez sigue el orden correcto. Cuando el sol comenzó a pintar el cielo de rosa y dorado, Rashid se levantó. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por verme, el verdadero yo, no solo el jeque o el esposo o el hombre roto. Hizo una pausa. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien lo hizo. Se fue, dejándome con la tibieza del sol naciente en el rostro y algo nuevo floreciendo en el pecho. No era amor, aún no, pero era esperanza. Y después de tanto tiempo en la oscuridad, incluso la esperanza se sentía como un milagro. Los siguientes meses fueron diferentes. Rashid comenzó a buscarme, no constantemente, no de forma abrumadora, pero sí con intención. Desayunábamos juntos los viernes en la terraza. Compartíamos libros, debatiendo sobre filosofía y arquitectura hasta altas horas de la noche. Él me enseñaba árabe, riéndose de mi pronunciación terrible. Yo le enseñaba expresiones mexicanas que lo dejaban confundido y divertido a partes iguales. ¿Qué significa ¿me cayó el 20? Preguntó una tarde mientras revisábamos planos de un proyecto benéfico que él quería que yo diseñara. Que finalmente entendiste algo, como cuando una pieza encaja en su lugar. Ah, sonrió, y ya no era esa sonrisa fría de antes. Era genuina, llegaba a sus ojos. Entonces, me cayó el 20 sobre ti. ¿Qué quieres decir? Que finalmente entendí quién eres realmente. No la esposa comprada, no el arreglo conveniente. Carmen, solo Carmen. Algo en mi pecho se apretó, cálido y aterrador al mismo tiempo. Pero no todo era fácil. Rashid todavía tenía días oscuros, momentos en que el peso de su culpa lo arrastraba hacia atrás. Lo encontraba mirando fotografías de Amara, perdido en recuerdos que yo nunca podría compartir. En esos momentos no intentaba sacarlo de ahí, solo me sentaba cerca, una presencia silenciosa que le recordaba que no estaba solo. Y lentamente, muy lentamente, las paredes entre nosotros comenzaron a caer. Una noche,
Después de un evento particularmente agotador, donde Laila había hecho comentarios venenosos sobre mi vestido, regresé a mis habitaciones exhausta. Encontré a Rashid esperando en el pasillo. ¿Qué haces aquí?, pregunté sorprendida. Vi cómo Laila te trataba esta noche. Su mandíbula estaba tensa. Hablé con ella. No volverá a pasar. Rashid, no tienes que... Sí, tengo que. Dio un paso hacia mí. Eres mi esposa. Y aunque esto comenzó como un arreglo, ya no es solo eso. No para mí. Ya no soporto ver cómo te tratan como si no pertenecieras aquí cuando eres la única persona en este maldito palacio que se siente real. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no sé cuándo pasó. No sé en qué momento dejaste de ser la extraña en mi casa y te convertiste en la persona que busco cuando tengo un buen día para compartirlo o un mal día para soportarlo. Su voz se volvió más suave, vulnerable. Estoy diciendo que me asustas, Carmen, porque estoy comenzando a sentir cosas que juré nunca volver a sentir. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Yo también estoy asustada. ¿Por qué? Porque vine aquí resignada a sobrevivir, a cumplir un deber y nada más. No vine a... Mi voz se quebró. No vine a enamorarme de ti y no sé cómo detenerlo. El silencio que siguió fue absoluto. Rashid me miraba como si acabara de decir algo en un idioma que apenas estaba aprendiendo a entender. No lo detengas, susurró finalmente. Por favor, no lo detengas. Se acercó lentamente, dándome tiempo para alejarme, pero no lo hice. Cuando su mano tocó mi mejilla, limpiando las lágrimas, sentí como si algo dentro de mí se rompiera y se reparara al mismo tiempo. ¿Puedo besarte?, preguntó con una ternura que me destrozó. No confiaba en mi voz, así que solo asentí. El beso fue suave, tentativo, como dos personas aprendiendo un idioma nuevo juntas. No fue como los besos apasionados de las películas. Fue mejor, fue real. Fue el beso de dos personas rotas encontrando la forma de curarse juntas. Cuando nos separamos, Rashid apoyó su frente contra la mía. No puedo prometerte que será fácil, dijo. Todavía cargo con fantasmas. Todavía tengo días en que la culpa me consume. Todavía, lo sé, lo interrumpí. Y yo todavía tengo días en que me siento fuera de lugar aquí. Días en que extraño México tanto que me duele respirar. Días en que me pregunto si hice lo correcto. Tomé su rostro entre mis manos. Pero quiero intentarlo, Rashid. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Esa noche, por primera vez, no dormimos en habitaciones separadas. No pasó nada íntimo. Solo nos quedamos despiertos hablando, sus brazos rodeándome, mi cabeza en su pecho escuchando los latidos de su corazón. Y se sintió más profundo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Los días siguientes fueron una revelación. Rashid era diferente cuando dejaba caer todas sus defensas. Era gracioso, con un humor seco que me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Era atento, recordando pequeños detalles como mi flor favorita o cómo me gustaba el café. Era apasionado sobre causas sociales, pasando horas planificando proyectos para ayudar a comunidades necesitadas. Quiero que diseñes una escuela, me dijo una mañana mientras desayunábamos, en uno de los barrios más pobres de Dubái, con tu visión, tu creatividad, algo que combine funcionalidad con belleza, algo que les dé esperanza. Rashid, yo no he diseñado nada en años. Entonces es hora de que empieces de nuevo. Me tomó la mano. Dejaste tus sueños por tu familia. Déjame ayudarte a recuperarlos. Lloré frente a mis bocetos durante una semana. Diseñar de nuevo era como despertar una parte de mí que había estado dormida, y Rashid estaba allí en cada paso, apoyándome, desafiándome, creyendo en mí de formas que ni yo misma creía. Pero la felicidad nunca es simple. Una tarde, mientras trabajaba en los planos, Amira entró con expresión seria. La familia quiere una reunión, anunció. Están preocupados por ciertos cambios en el jeque. ¿Qué tipo de cambios? El tipo que involucra pasar demasiado tiempo con su esposa, dijo con tono neutro, pero vi algo en sus ojos. ¿Advertencia? Sea cuidadosa, señora Al-Sahir. No todos están felices de ver al jeque volver a la vida. Sus palabras me persiguieron el resto del día. Cuando Rashid llegó esa noche, le conté sobre la reunión. Su expresión se endureció. Déjamelo a mí. ¿Qué van a decir? Que estoy deshonrando la memoria de Amara, que me he vuelto débil, que una extranjera me ha hechizado. Soltó una risa amarga. Lo mismo de siempre. Rashid, no, Carmen. Me tomó de los hombros, obligándome a mirarlo. Escúchame bien. He pasado 3 años muerto en vida para complacer a una familia que nunca está satisfecha. He cumplido con cada expectativa, cada tradición, cada maldita regla.
¿Y sabes qué? No me trajo paz, no me trajo a Amara de vuelta, solo me trajo más vacío. Sus ojos brillaban con intensidad. Pero tú me has dado algo que pensé que había perdido para siempre. Una razón para despertar, para sonreír, para imaginar un futuro que no sea solo obligación. Hizo una pausa. Y no voy a disculparme por eso. No con ellos, no con nadie. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. La reunión familiar fue exactamente tan brutal como esperaba. Estábamos en el salón principal, rodeados de tíos, tías, primos y la matriarca de la familia, Salma al-Zahir, la abuela de Rashid. Una mujer de 70 años con ojos de acero y una presencia que hacía que hasta los hombres más poderosos se encogieran. Rashid me había pedido que estuviera presente. Esto te concierne tanto como a mí, había dicho. Las acusaciones comenzaron de inmediato, en árabe primero, pero luego en inglés, cuando Rashid exigió que yo entendiera cada palabra. Has olvidado quién eres, escupió su tío Faisal. Amara apenas lleva 3 años en su tumba y ya estás reemplazándola como si nunca hubiera existido. Carmen no reemplaza a nadie, respondió Rashid con voz controlada pero letal. Es mi esposa y merece respeto. ¿Respeto? Laila se rió con desdén. Es una cazafortunas que se aprovechó de tu dolor. Mírala, ni siquiera intenta fingir que pertenece aquí. Sentí como la rabia hervía en mi pecho, pero antes de que pudiera responder, la voz de Salma cortó el aire como un látigo. Silencio. Todos obedecieron instantáneamente. La anciana se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y caminó lentamente hacia donde estábamos Rashid y yo. Tú, me señaló con el bastón. Carmen, párate. Me levanté con las piernas temblorosas, sosteniendo su mirada, aunque cada instinto me gritaba que huyera. ¿Amas a mi nieto?, preguntó sin rodeos. La habitación quedó en silencio absoluto. Sentí todas las miradas clavadas en mí, esperando, juzgando. Sí, dije con voz clara, lo amo. Incluso sabiendo que nunca serás la primera en su corazón, que Amara siempre estará ahí. La pregunta dolió, pero había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, era lo único que valía la pena. Amara no es mi competencia, respondí. Ella fue real, fue importante y merece ser recordada. No vine aquí a borrarla. Vine aquí porque mi familia me necesitaba, sí, pero me quedé porque descubrí que Rashid también me necesitaba, y yo lo necesitaba a él. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No busco ser la primera, solo busco ser la presente, la que está aquí, ahora, construyendo un futuro con él. Salma me estudió durante un momento interminable. Luego, algo increíble sucedió. Sonrió. Bien dicho. Se volvió hacia la familia. Esta niña tiene más coraje en un dedo meñique que todos ustedes juntos. Ha soportado sus insultos, su desprecio, y aún así se mantiene firme. Su mirada barrió la habitación. Rashid ha sufrido suficiente. Ha vivido en la sombra del pasado por 3 años, mientras ustedes lo presionaban para mantener las apariencias. Y ahora que finalmente encuentra algo de luz, ¿quieren arrebatársela? Golpeó el bastón contra el suelo. No lo permitiré. Carmen es su esposa, parte de esta familia, y será tratada como tal. ¿Me escucharon? El silencio fue ensordecedor. Uno por uno, los miembros de la familia asintieron, algunos con resentimiento, otros con sorpresa. Cuando todos se fueron, Salma se acercó a mí una vez más. No será fácil, dijo en voz baja. Algunos nunca te aceptarán, pero has ganado mi respeto hoy, niña. Y en esta familia, eso significa algo. Se fue dejándonos solos. Rashid me envolvió en sus brazos y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Estuviste increíble, susurró contra mi cabello. Estaba aterrada, lo sé. Por eso fue aún más increíble. Esa noche, Rashid me llevó a un lugar que nunca había visto. Una habitación privada en el ático que había estado cerrada con llave desde que llegué. Dentro había fotografías, recuerdos, cartas, el santuario de Amara. Quiero que la conozcas, dijo suavemente. De verdad, pasamos horas allí. Él me contó historias, me mostró fotos, me leyó fragmentos de cartas que me hicieron reír y llorar. Y por primera vez, Amara dejó de ser un fantasma amenazante y se convirtió en una persona real. Una mujer que había amado profundamente, que había sido amada y cuya memoria merecía ser honrada, no temida. Creo que le hubieras caído bien, dijo Rashid finalmente, mirando una fotografía de Amara sonriendo en la playa. Era como tú, valiente sin siquiera darse cuenta. Ojalá la hubiera conocido. Yo también, me tomó la mano. Pero Carmen, necesito que entiendas algo.
Amarla a ella y amarte a ti no son mutuamente excluyentes. Mi corazón es lo suficientemente grande para ambas. Ella fue mi pasado, tú eres mi presente y mi futuro. Y eso no la disminuye a ella ni a ti. ¿De verdad me amas?, susurré, necesitando escucharlo. Te amo, dijo sin dudar. Me enamoré de tu fortaleza, de tu negativa a ser definida por las circunstancias. Me enamoré de cómo ves el mundo, de tu risa, de la forma en que muerdes tu labio cuando estás concentrada diseñando. Me enamoré de ti incluso cuando intentaba no hacerlo. Yo también te amo. Las palabras salieron fáciles, naturales. Amo tu vulnerabilidad escondida bajo capas de control. Amo cómo cuidas a las personas, aunque finjas no importarte. Amo que me desafíes y me apoyes al mismo tiempo. Nos besamos rodeados de recuerdos del pasado, pero construyendo algo completamente nuevo. Algo nuestro. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. La escuela que diseñé se construyó, y ver a los niños corriendo por los pasillos que había imaginado me llenó de un orgullo que nunca había experimentado. Rashid y yo nos mudamos a una suite compartida, despertando juntos cada mañana. Viajamos a México para que conociera a mi familia y verlo jugar fútbol con Mateo en el mismo jardín donde había aceptado casarme con él, sintió cómo cerrar un círculo. No todo fue perfecto. Todavía había días difíciles, días en que Rashid se perdía en la culpa, días en que yo extrañaba mi antigua vida, pero aprendimos a navegarlos juntos, entendiendo que el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la voluntad de sostener a alguien mientras lo siente. Una tarde, casi un año después de aquella primera noche en la terraza, Rashid me encontró en nuestro jardín privado leyendo bajo los jazmines. «Tengo algo para ti», dijo, con una sonrisa misteriosa. Me entregó una carpeta. Dentro había documentos legales que tardé un momento en comprender. «¿Qué es esto?» «Un estudio de arquitectura, a tu nombre, completamente independiente de mi empresa, de mi dinero, de todo». Sus ojos brillaban. «Es tuyo, Carmen, para que diseñes, crees, construyas todo lo que soñaste antes de que yo entrara en tu vida y la cambiara». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. «Rashid, no tienes que agradecerme. Tú me devolviste la vida. Es lo mínimo que puedo hacer». Lo besé allí mismo, bajo el sol del desierto que ya no me parecía cruel sino hermoso. Como todo en esta vida que nunca planeé, pero que resultó ser exactamente donde necesitaba estar. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije después, acurrucada contra su pecho. ¿Qué? Que vine aquí sintiéndome vendida, como un objeto sin valor. Y en cambio, encontré el lugar donde finalmente descubrí mi propio valor. No por ti, sino a través del camino que caminé para llegar hasta aquí. ¿Y yo?, dijo Rashid besando mi frente. «Pensé que había muerto con Amara, pero tú me enseñaste que los finales pueden ser también comienzos. Que el amor no es traición solo porque viene después de la pérdida». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de los mismos colores que había visto mi primera noche en Dubái. Pero esta vez no miraba el atardecer con miedo, sino con esperanza, porque había descubierto que a veces las jaulas doradas se convierten en hogares, que los extraños pueden volverse tu refugio, y que el amor más profundo a veces nace de los lugares más inesperados. Mi nombre es Carmen. Fui obligada a casarme con un jeque que me rechazó en nuestra noche de bodas, y contra todo pronóstico, encontré no solo el amor, sino a mí misma, y esa resultó ser la historia más hermosa de todas. Si esta historia de amor, sacrificio y transformación tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. Escribe, nunca es tarde para un nuevo comienzo. Si crees que Carmen y Rashid merecían esta oportunidad de ser felices, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias que te harán sentir, reflexionar y creer en el poder del amor verdadero. Comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Y ahora dime, ¿qué fue lo que más te impactó de la historia de Carmen?